El ATI de Ascó, el almacén, hemos finalizado recientemente la campaña de carga que teníamos prevista en este año 2019 y de las 32 posiciones de contenedores que tiene el ATI de Ascó están ya ocupadas 21 de ellas. Es decir, nos queda capacidad disponible para 11 contenedores adicionales. Eso nos sitúa en el entorno del año 2024-2025, cuando requeriremos o necesitaremos capacidad adicional para seguir operando, y hemos iniciado ya conversaciones con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, con Enresa, para proceder o bien a la ampliación del almacén actual o a la construcción de un almacén adicional. Aproximadamente más de la quinta parte de la generación de energía eléctrica a lo largo de los 8 años precedentes ha sido debida a la generación de energía eléctrica de origen nuclear, que es una energía que está libre de emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo de CO2, que son los objetivos que se tienen que conseguir para luchar contra el cambio climático. En ese contexto es en el que entendemos que habrá que ir viendo el grado de cumplimiento de las previsiones que se han introducido en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, para ver si realmente el cierre del parque nuclear que está previsto en este plan es compatible o se alcanza o no los objetivos de reducción de emisiones. Nuestro entendimiento es que contribuimos de manera significativa a la lucha contra el cambio climático, generando mucha energía fiable que aporta estabilidad a la red, y que debemos seguir haciéndolo. Lo que son las pequeñas fugas que hemos tenido, los sucesos que hemos tenido de fugas en el circuito primario, tenían dos orígenes. El origen principal era a través de las líneas de drenaje de los generadores de vapor, de los tres, bueno, concretamente de uno de los generadores de vapor. Y lo que hemos procedido en esta recarga es a la eliminación total de esas líneas de drenaje, lo cual ya hemos eliminado ese punto que nos dio origen a estas fugas, y también hemos tenido una pequeña fuga en lo que es una línea de venteo, una línea de muy pequeño diámetro, que a través de una soldadura provocó una ligera fuga de agua del circuito primario. Hemos desarrollado una técnica especial para la inspección concreta de esas soldaduras de muy pequeño diámetro y hemos tomado acciones preventivas en muchas de ellas.